Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Hoy queremos subrayar el versículo 16. A los vendedores de paloma les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocios. Este es el versículo 16, queridos amigos, que hoy nosotros vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que nos quiere decir en este capítulo 2, San Juan, versículo 16? El contexto bíblico revela la identidad más profunda de Jesús. Él no dice la casa del Señor, sino que directamente dice la casa de mi Padre, el Pater. Con esta expresión Jesús se expresa como hijo, no como profeta o reformador, sino que directamente como hijo, el Hijo de Dios. Así es que el templo, Bait, casa, familia, intimidad, no es simplemente un lugar, sino un espacio donde el Hijo se relaciona con el Padre. El templo, entonces, queridos amigos, no es simplemente un lugar, sino que es el lugar del relacionamiento del Hijo con el Padre. Por eso su celo, dice, su celo que es tan grande, no es ira humana realmente, sino que es un amor filial. Es un amor filial de parte del Hijo para con el Padre. No es una ira sencilla o simple, saquen de aquí, pochen de yara, no. Sino que es el celo. La purificación del templo se vuelve así una catarsis, es decir, purificación del corazón del culto. Cristo de esta manera revela que la verdadera doxa, es decir, la gloria, no consiste en resplandor externos, sino en la verdad y transparencia del amor ofrecido a Dios. Queridos amigos, esto es muy importante y esto es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque Cristo revela, es el Cristo el que nos está revelando, que la verdadera gloria, la doxa, no consiste simplemente en una cosa externa. Ya es mío caía, etcétera, todo es desde afuera. No consiste en un esplendor, entonces, queridos amigos, externo, sino en la verdad y en la transparencia del amor ofrecido a Dios. Es decir, estoy convencido, la shaya pues la shaya adorañe convence. A operar es en el shayamos ahí, a operar es shaya pues a operar es shaka, lleva esta fuerza de la transformación que nos da el Señor. Dentro del contexto histórico, Midash Moed, que quiere decir justamente el neuma, sínodos. En tiempos de Jesús, la venta de palomas era especialmente trágica, pues las palomas eran el sacrificio de los pobres.
las palomas eran del sacrificio de los pobres. Convertir este gusto humilde de negocio en un lugar espiritual donde simplemente estamos en busca de otros intereses. Vean entonces ahí lo ideal. Vean ahí la ñande ya y botá. Jesús, por lo tanto, al dirigir su palabra precisamente a los vendedores de palomas, denuncia una injusticia. Jesús lo que está haciendo es denunciando una injusticia. Lo que debía hacer a los débiles, a Dios estaba siendo usado para alejarlos, en lugar de aquellos que tenían que acercarlos, hacerlos presentes hasta Dios. Sin embargo, ahora este templo y la forma como están llevando adelante, lo están alejando. Aquí, queridos amigos, el neuma, espíritu, epistemología, revela el sentido del culto. El sentido del culto. Dios no desea sacrificios, sino que sobre todo lo que Dios quiere es que exista el sacrificio del corazón, de la vida, la entrega. Dios no desea sacrificios que entreguen libremente. La sección esta nos invita a que la comunidad que se reúne, el Sínodus, de fe solo de auténtica familia. Y esto lo podemos ver, queridos amigos, sobre todo en esta comunidad de fe que acoge y esta comunidad de fe que honra también a los pobres. Queridos amigos, es esencial y fundamental, y por eso entramos en el aspecto cultural antropológico que nos habla de el templo como figura del corazón, lev. Esto es lo que dice Jesús: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, ni la pellapotipea. Y esto está revelando: no conviertan la relación con Dios en un intercambio o negocio interior. Aquí no hay ningún negocio entonces así con Dios, sino que va directamente en un encuentro y en un intercambio interior. Y el Logos, sabiduría divina, no puede habitar desde la Nefesh, la vida profunda, negocia amor por conveniencia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura.
te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura, y todo se te dará en añadidura. Cuando sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento, busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura, y todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dices, yo te sigo, Señor,
1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2 y el versículo 16. A los vendedores de paloma les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. El contexto cultural antropológico, podemos decir que el templo es figura del corazón. Eso es lo que estábamos diciendo, figura del corazón. Y esto es importante, esto es esencial, queridos amigos. No hagan de la casa de mi padre una casa uarepe, ¿verdad? Una casa que nosotros nomás consideramos. Cuando Jesús dice, no hagan de la casa de mi padre una casa de compendio, allá en lo último, ¿verdad? Entonces como que enviamos y que decimos, bueno, pella pobre. No conviertan la relación con Dios en intercambio o negocio interior, porque no conviertan en un negocio interior. El Logos, sabiduría divina, no puede habitar donde el Nefesh. No puede habitar donde el Nefesh. Por lo tanto, es cuestión de dar verdaderamente. Entonces, queridos hermanos, esa dica, ese mostrar el camino para realizar. Aquí aparece el llamado a la metanoia, cambio de orientación interior.
Lo que tiene que haber es un cambio de orientación interior en el corazón íntimo del hombre. No amar a Dios por beneficio a sí mismo, sino beneficio a los demás. El amor o las manzaneras, etcétera, y todo lo que viene, ¿verdad? A continuación, nos van indicando un camino de salvación. Todo esto, queridos amigos, como un intercambio, ¿verdad?, de orientación interior. Y sobre todo, algunas de estas situaciones que nosotros vivimos, queridos amigos, en su contexto cultural, en su contexto de padre, sobre todo, nosotros también miramos y entendemos lo que aquí se le está pidiendo. ¿A quién? Y al hombre de por sí. Dar una respuesta a ese Padre misericordioso, a ese Padre que está donando nada más y nada menos que a su Hijo, ¿verdad? Su Hijo que se entregará, que se dará, que caminará con nosotros. Por eso, queridos amigos, aquí todo esto es una verdadera catarsis, es decir, el hecho de dar, el pavú, el sacar, el mombe, Opeyamante y catuta bella, opeindereñe, pia, llevar ya, povende, oire, aginare, yerure. La venta de las palomas era especialmente trágica, decimos, queridos amigos, porque era de los pobres. Ahora, el neuma revela el sentido del culto. El neuma revela el sentido del culto. Dios no desea sacrificios comprados, sino corazones que se entreguen libremente. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos del neuma, nosotros ahí es donde podemos entender. La comunidad de fe solo es auténtica cuando acoge y honra al pobre. Esto sí que es mucho más lindo todavía, ¿verdad? Porque nos está indicando y nos está mostrando este camino, nos está mostrando esta realidad. Dentro del contexto cultural antropológico, queridos amigos, encontramos que la figura del lev, es decir, del corazón, cuando Jesús dice no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, está revelando, no conviertan la relación con Dios en intercambio o un negocio interior, sino que este intercambio es una respuesta verdaderamente a este pedido de Dios. Y el pedido de Dios es el de la conversión. El pedido de Dios es el de volver hacia Él, el de caminar juntos como comunidad, como familia. No conviertan la relación con Dios en intercambio o negocio interior. El Logos entonces no puede afirmar porque la vida profunda de Él no le va a permitir, ¿verdad? La vida profunda de este. El Logos entonces es la sabiduría divina. No puede habitar en donde la nefesh, es decir, la vida profunda, negocia amor por conveniencia. Upe bendiga tú entonces que venían de Yara. La andereje canon tejina, pero todo es por conveniencia. Dios enseguida lo conoce todo, lo ve todo, ¿verdad? Ahora, la vida profunda, el hecho de negociar con amor por conveniencia, aparece llamado a la metanoia. Cambio de vida interior. Esa es la metanoia, tener un tema, tener un objetivo, tener una meta por la que nosotros vamos a luchar y vamos a conseguir. Y por lo tanto, la vida profunda negocia amor, negocia todo lo que significa, queridos amigos, la convivencia, el encuentro personal como comunidad. Y bueno, aquí aparece por lo menos el llamado a la metanoia. Cambio de orientación interior. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi Padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi Padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Se siente como un ángel volando va y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente la alegría de mi Dios. Se siente la alegría de mi Dios.
yendo hacia tu corazón. Quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, el versículo 16. A los vendedores de paloma les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Queridos amigos, aquí tenemos algunas palabras claves, ¿verdad? Palabras exegéticas. Una de ellas, la misma palabra casa. No hagan de mi casa, es decir, el templo, el Bait. No significa solo la estructura, sino que la familia, la intimidad. Eso es lo principal, lo elemental. Esa pertenencia entre nosotros, es decir, te está hablando de una comunidad. Y por lo tanto, queridos amigos, no es para que uno se ponga, ¿verdad?, tan mal, ¿verdad? Porque aquí uno puede entender que esta intimidad, que esta familia, teológicamente, la morada, el templo es la morada del Padre. La oración es el espacio de relación, encontrarnos en el templo, adorar al Señor en su templo. Pero dice, el templo de por sí también te lleva y te hace entender que es un espacio de relación. Fraternidad es un momento de encuentro como familia. Si vamos a mirar de un aspecto cristológico, Jesús es el Hijo que revela el modo correcto de habitar esta casa. El modo correcto de habitar esta casa. Espiritualmente, el corazón es Bait. Dios quiere morar allí sin condiciones. Sin condiciones. Es decir, aquí, queridos amigos, el corazón del Bait, es decir, de la casa,
quiere decir que Dios mismo quiere entrar con nosotros, en nuestra vivienda, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Peña y meña me jabe na lleva. Upebe oye esa caseñan de apeara la yahana. Por lo tanto, espiritualmente el corazón del Bae, Dios quiere morar allí sin ningún condicionamiento. Ese es un encuentro personal, ¿verdad? Solamente los encuentros personales con el Señor producen en nosotros esta gracia. Bueno, esa es la palabra Bait. Miremos un poco la palabra comercio. No hagan de la casa de mi padre un comercio. Ni la bella potiva. Y emporio, ¿verdad? No es solo compra-venta, sino es relación basada en cálculo. Relación basada en cálculo. No es solo siempre vestimenta, sino relación basada en cálculo. En el aspecto teológico, queridos amigos, reduce la fe a rendimiento. La fe se reduce al rendimiento. ¿Cuánto rinde? ¿Cuánto hace? ¿Qué hace? Antropológicamente convierte el amor en estrategia. Espiritualmente el alma deja de adorar cuando empiezan a negociar. Cuando empiezan a negociar. Y esto, queridos amigos, es a veces uno de los graves peligros, ¿verdad? Que tenemos que estar muy atentos. A que la negocia te lleva peñan de yara gracia en día. Sino que miremos esa estrategia, que es una estrategia que aúna, es una estrategia que pone bien clara la situación, queridos amigos, para que nosotros también podamos desarrollarnos como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ahora, el estudio bíblico, 5 puntos de aplicaciones. En primer lugar, la fe no se negocia, ¿verdad? La fe no se negocia, queridos amigos. La fe va adelante. Y eso es lo que también nosotros escuchamos aquí, ¿verdad? En estos puntos de aplicaciones, en estas verdades íntimas. Cuando nosotros miramos y cuando nosotros nos proponemos y decimos, bueno, queremos hacer esto, queremos caminar de esta manera, ciertamente que el Señor profundamente se maravilla y nos ayuda para que nosotros podamos hacer ese camino de salvación. Ahora, queridos amigos, si nosotros vamos a pensar aquí sobre este versículo, morada, el templo, es el lugar donde vive el Señor. Es el Señor el que tiene su morada. Y la oración, por lo tanto, es esa estrecha relación del hombre para con Dios. En el aspecto cristológico, Jesús es el Hijo que revela el mundo correcto de habitar esta casa. Entonces, cristológicamente, Jesús es el que revela el modo correcto de habitar esta casa. Upeañan de yaje cata, upeañan de yaje chata, y entonces mirar posibilidades. Ahora, del aspecto cristológico, Jesús es el Hijo que revela la lengua. Jesús es el Hijo, entonces, que revela, queridos amigos. Y esto es lo que a nosotros nos falta muchísimo, ¿verdad? Revela el modo correcto de hablar en tu casa. Espiritualmente, tu espiritualidad allí sin condiciones. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas. Y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto, las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto, pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios. Y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes, sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios, en especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día, en la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día, y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices, algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí, Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto. Pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? Oh, ¿él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en él y seguirlo. Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas.
Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y tenemos algunas enseñanzas interesantes de este capítulo 3. Y encontramos ya enseguida, ¿verdad? Capítulo 2, perdón, el versículo 16. Saquen todo de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Bueno, aquí como principales elementos para nuestro estudio bíblico, algunos puntos para aplicar. Pero para eso tenemos que conocer, ¿verdad? Y poder aplicar nuestra vida. Dejar de preguntarle a Dios qué me dará y empezar a preguntarle cómo puedo amarle. Es decir, cuando se te pide un favor, cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está pidiendo algo, quiere que le pases la mano. Entonces, le dice aquí directamente a Dios, ¿qué me darás? ¿Qué me darás tú? Entonces, es como que está pidiendo algo, ¿verdad? ¿Qué me darás? Sin embargo, empezar a preguntarle, ¿cómo puedo amarle? ¿Cómo puedo amarle? Queridos amigos, qué interesante. En la palabra de Dios encontramos todos los elementos, ¿verdad? Que nos van enseñando en esta relación entre personas. Ahora, tenemos una aplicación aquí. La aplicación es examinar si oro para amar o para obtener galo, ¿verdad? O sea, para tener algo. Queridos amigos, esto nos hace entender, nos hace reflexionar cómo han luchado con el puerto, cómo han luchado sobre todo en estas instituciones, también para dar lo esencial y lo fundamental a la gente, al pueblo. Que no va a ser simplemente, ¿verdad?, del aspecto de explicar, etcétera, etcétera. Añade pueblo enseguida o pillaba. Aquí lo que tenemos que hacer es ponernos codo a codo, caminar con ellos. Y eso es lo que te está diciendo. Examinar si oro para amar o para tener. Ahora,
Hay un segundo elemento. El culto es relación, no es un trámite. En el Apocalipsis, examinar si oro para amar o para obtener algo. Eso es lo que nosotros estamos mirando y estamos pidiendo. El culto es una reacción, no trámite, no trámite. Esto no se hace ningún trámite. El culto, la fe, la aplicación, la celebración es obtener de parte del Señor. Ahora, como una tercera enseñanza, queridos amigos, tenemos el hecho de que el culto es relación, no es trámite. El culto es relación, es encuentro personal con el Señor. No es que aquí venimos para hacer proselitismo, venimos para hacer algo por la campaña. Aplicar. Entonces, miremos un poco. Aplicar, examinar si el oro para amar o para obtener algo. Porque el oro siempre atrae, ¿verdad? El oro es algo que, bueno, va a atraer ciertamente a estos otros que necesitan. Un tercer elemento de nuestra enseñanza es que Cristo protege siempre. La fuerza y la gracia de Dios que están presentes, y entonces Cristo profesa siempre y protege también siempre. Lo sagrado también aquí se ve. La aplicación recita algunos elementos, sobre todo, como decir, lo sagrado. Es una gloria, pero del momento, ¿verdad? Porque allí es donde ellos descubren y saben qué camino deben tomar. Queridos amigos, Cristo, por lo tanto, protege siempre lo sagrado. Y un cuarto elemento, el pobre es centro en el culto verdadero. El pobre siempre será ese centro. Peñandillana, oñatendita, y no mañata, y no y así define y purifica su interior. Define y purifica el interior del hombre. El pobre es centro en el culto verdadero. El pobre es el centro en el centro verdadero. Pero en el culto verdadero. Pero desde el Padre no es nada, desde que están verdaderamente en este camino y que lleva primero el pobre como centro. El pobre, entonces tenemos que meterlo y tenemos que darnos cuenta de esa realidad. Y una quinta enseñanza, además del pobre que es centro del culto verdadero, está la purificación de la obra continua. Peñán de Yara lleva peñán de Peseno, peñán de Yara esa caña de lleva peipo rubide. ¿Cuáles son las gracias que nosotros vamos a recibir para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿verdad? Por eso en este versículo 16 a los vendedores de paloma les dijo: saquen todo de aquí, no hagan contra la ley. Mis padres, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? No vayas contra la ley, sino que sobre todo aquí lo que vamos a hacer es volver a mirar, volver a entender qué podemos hacer para salir adelante. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, segundo libro, o mejor dicho, el Evangelio de San Juan. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Y aquí, gentilmente, estamos hablando del versículo 11, ¿verdad? Del versículo 11 de este hermoso libro. Pero queremos agradecer aquí a todos con lo que significa, queridos amigos, este seguimiento, ¿verdad?, de Jesucristo. Así es que, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.